El decreto 5202 habilita, desafecta, es el término jurídico correcto, 224.000 hectáreas, es decir, de ser reserva forestal las convierte en uso para otras actividades, obviamente para la agricultura, dicen ellos, en la reserva forestal del Choré. Varios sectores han cuestionado esta decisión y junto a la intervención de otras áreas que son forestales, incluso concedidas al sector maderero en la zona de San Rafael, muestra que hay una intención de utilizar, de ocupar tierras forestales para hacerle el cambio de uso de suelo y dedicarlas a la agricultura. ¿Cuál es la posición de la Cámara Forestal a propósito de estas intenciones? Que además, no solo en esas dos áreas, ya ocurre en Guarayos desde hace bastante tiempo, en la reserva de Guarayos y otras áreas. ¿Cuál es la posición de la Cámara Forestal? Marcelo, en realidad ya no son solo intenciones, ya son hechos concretos. Y con lo ocurrido en el Choré, ya podemos darnos cuenta con absoluta precisión cuál es el esquema, cuál va a ser el modus operandi para lo que continúe, para las tierras que todavía no han podido consolidar de manera definitiva. El Choré se creó para hacer aprovechamiento maderero exclusivamente el año 1966, con 1.080.000 hectáreas, primero 900.000 y luego se amplía a 1.080.000 hectáreas. La norma de creación del Choré, lo mismo que la norma de creación de la Reserva de Producción Forestal Guarayo y la Reserva de Producción Forestal del Bajo Paraguay, expresamente prohíben los asentamientos humanos con fines de cambio de uso o de conversión de uso del suelo de bosque a uso agrícola o ganadero. Esta prohibición estuvo latente siempre. En el Choré hubieron en su momento más de 29 operaciones forestales. Era el área más rica en madera de este país, con un crecimiento volumétrico por árbol de manera extraordinaria. Ni siquiera los de la Amazonía eran igual. Pero lamentablemente este bosque estaba ubicado en una zona de mucha influencia de los sectores campesinos o colonos, como le llamaban antes. Lo hecho y lo concreto es que en los últimos años este proceso se incrementó, el proceso de avasallamiento se incrementó al extremo que a la fecha no queda una sola unidad productiva maderera en el Choré. Es decir, nos sacaron a todos nuestros productores de madera. Desboscaron, quemaron y luego con el poder político lograron consolidar sus asentamientos y en este momento, de la manera más abusiva, por no usar otro término, han establecido que más de 215.000 hectáreas se van a dedicar a un supuesto ANMI, o sea, Área Natural de Manejo Integrado, y el resto se convertiría en un parque nacional. En realidad lo perdimos el Choré, está absolutamente perdido. Este va a ser el modus operandi seguramente con Guarayos y después con el Bajo Paraguay, si es que esta gente, esta estructura de poder continúa con esa decisión. Ocupan, desboscan, queman y consolidan los derechos, es decir, hacen un cambio de uso del suelo de manera abusiva, arbitraria, es decir, de hecho, no de derecho. Entonces, nosotros como sector forestal, como sector maderero, hemos sido los primeros afectados en cuanto a la perturbación y a la destrucción de nuestro derecho. Pero la sociedad en su conjunto es la principal afectada porque la destrucción de estos bosques tiene incidencias directas para nuestra vida en sociedad. En el caso específico del Choré, el Choré es la barrera natural de los vientos del cono norte que entran desde las pampas de Mojos, es decir, es una barrera natural contra la erosión eólica. Al desaparecer ese bosque, esa barrera también desaparece y la incidencia de los bosques
en los cultivos, especialmente el norte integrado, va a ser fatal, porque va a generarse una erosión eólica y una degradación de suelos, sequía, etcétera, etcétera. Adicionalmente, el Choré es un bosque, era un bosque donde se subsumen las aguas dulces para nutrir la gran mayoría de los ríos internos o de los ductos internos que nutren especialmente al norte integrado. Los ríos subterráneos, que son la fuente de agua dulce para la población. Solamente he citado estos dos casos, más allá de la destrucción de la biodiversidad, pero lo que más revela, lo que más incomoda, lo que más molesta de todo esto es que el informal, el avasallador, el ilegal, siempre termina con su gusto, es decir, siempre termina consolidando su derecho, y eso merma la capacidad de la sociedad para poder vivir de mejor manera, especialmente en los aspectos medioambientales, por los cambios climáticos que apresuran este tipo de conducta. Es decir, la verdad que como sector forestal hemos quedado tremendamente decepcionados, y bueno, siendo pesimista, estamos viendo que Guarayos va exactamente en la misma dirección y que ya se han atrevido a llegar al Bajo Paraguay. Somos un territorio de conquista, somos un territorio de mucha importancia geopolítica, y por tanto quien paga las consecuencias son nuestros recursos naturales, especialmente los bosques, Marcelo. ¿Cuántas hectáreas quedan bajo manejo, es decir, controlada, concedida, bajo manejo es el término correcto, en este momento en manos del sector empresarial? Tengo dos respuestas, para Bolivia y para Santa Cruz. A nivel Bolivia, apenas tenemos 2 millones de hectáreas en todo el territorio nacional, desde Pando, Beni, norte de La Paz y Santa Cruz, básicamente. En esos departamentos es donde hay derechos forestales a actores privados. 2 millones de hectáreas. Iniciamos el régimen forestal el año 97 con 6 millones de hectáreas. Hoy hemos perdido 4. Y si nosotros tomamos una imagen satelital, ¿qué pasa con esas 4 millones? Hoy están con cambio de uso, es decir, lo han echado abajo al bosque y allí encontramos cultivos, desde microempresarios, desde pequeños campesinos hasta medianos y grandes. Es decir, entre todos se han ocupado de destruir estas tierras que son de vocación forestal. Y en el caso de Santa Cruz, tenemos apenas un poquito más de 1 millón de hectáreas, poquito más. Es decir, que de las cerca de 3 millones que existían en Santa Cruz, el sector ha perdido 2 millones a manos de este tipo de conducta de avasallamiento, chaqueo, quema y posterior consolidación de derechos. Pueden decir lo que quieran, pueden buscar los argumentos que les parezca, lo concreto es lo que yo les estoy comentando. En los hechos, esto es lo que ocurre, y lamentablemente el daño es muy grande, irreversible. Adicionalmente a nosotros, hay otro actor que hoy ya está comenzando a sufrir las consecuencias, que es el actor indígena, las comunidades indígenas, que como saben son las que detentan la mayor cantidad de tierras forestales de este país. Hoy por hoy, por ejemplo, en los incendios de Santa Cruz de este año, más del 20% de las 6 millones de hectáreas que se han quemado en Santa Cruz son de los pueblos indígenas. Y no tengamos la más mínima duda que en los próximos años esas hectáreas quemadas van a estar ocupadas, van a estar en manos de los interculturales, que son la punta de lanza de este proceso destructor que finalmente termina en el mercado informal de la tierra. No lo digo yo, lo dicen los estudios, lo dicen los expertos, lo dicen quienes se han dedicado a investigar este fenómeno en los últimos años, Marcelo. Le agradezco mucho, y una precisión simplemente para concluir. En Bolivia tengo entendido que tenemos como 28 millones de hectáreas de vocación de producción forestal, de las que, como usted dice,
el sector empresarial tiene apenas 2, el resto está prácticamente con riesgo de perderse. ¿Es correcto esas cifras? Sí, es correcto. De esas 28 millones de hectáreas, que no creo que ya sean 28, Marcelo, porque el proceso de destrucción anual es según datos oficiales, de 200.000 hectáreas. Si computamos desde el año 2024 del 2014 al 2024, ya existiría 1 millón de hectáreas deforestadas. Entonces creo que ya no llegamos a las 28, pero el 70% de esta superficie está en manos de los pueblos indígenas de tierras bajas, y ellos también ya están comenzando a sufrir las consecuencias de esta estrategia geopolítica y económica de ocupación del territorio, Marcelo. Le agradezco mucho, doctor, pues seguiremos hablando porque esto implica servicios ambientales, agua, futuro, vida, y obviamente pues a veces no lo entendemos, y las explicaciones que dan, los argumentos que dan es que se aprovechan unos cuantos, y no es así. El manejo está, repito una vez más, como condición para que estos bosques persistan. Muchas gracias, doctor, tenga buen día. Gracias, Marcelo, igualmente, buen día. Buen día.